Muy buenos días, mi nombre es Rosmery Ramos y compartiré con ustedes diversos temas que abarcan el derecho tributario, con lo que iniciaremos sobre el tema relacionado al impuesto sobre la renta. Este es considerado como una contribución monetaria de carácter obligatorio que deben realizar las personas, tanto naturales como jurídicas, la cual será calculada en función a los ingresos obtenidos durante el año fiscal. Cabe destacar que en nuestro territorio venezolano se encuentra la Ley de Impuestos sobre la Renta y es por ella por la que nos debemos regir. El último decreto fue bajo el número 6396, realizada en este mismo año. Por otro lado, tenemos las características del impuesto sobre la renta. La primera de ellas es que aplica un mínimo exento, es decir, que no se paga por debajo de una determinada renta. Esto se encuentra establecido en la modificación parcial que se le realizó al artículo 13 de la misma ley. También tenemos que es de carácter impositivo. Esto es respecto al porcentaje que hay que pagar. Mientras mayores sean los ingresos, mayores serán los impuestos sobre la renta que se deben cancelar. Y también tenemos entre sus características que es fragmentada. El impuesto sobre la renta establece ciertas tarifas que serán aplicadas a las personas y estas tarifas serán explicadas a profundidad más adelante. La territorialidad del impuesto. Esta hará referencia a lo que es el ámbito geográfico o espacial donde tendrá validez la aplicabilidad de la ley. Estas aplicará a las personas, bien sean naturales no residentes o jurídicas domiciliadas en Venezuela, así como también a las personas no residentes o jurídicas no domiciliadas en el país, pero que la fuente de sus ingresos sí se encuentra establecida en ella. De una u otra manera, se ve como estas personas se encuentran vinculadas con el territorio venezolano y por ende deben cumplir con las obligaciones que se establezcan en el mismo. En cuanto a la periodicidad del impuesto, este es considerado de manera anual que grava las rentas sobre el capital y el trabajo que ha producido la persona. Por lo tanto, quedan obligados a declarar rentas anuales todas las personas que realizan una actividad económica y que obtienen algún ingreso. De allí se genera lo que es el hecho imponible, el cual es considerada como la obligación tributaria que permite la obtención de enriquecimientos netos y anuales, pero que estos mismos van a determinar cuáles serán los impuestos sobre la renta que se deben cancelar. Por otro lado, tenemos lo que son las ventajas del ISLR. Primero tenemos que este es un impuesto productivo, por lo tanto produce un alto rendimiento. Además, se encuentra en adaptación de los objetivos de la justicia social. Y también tenemos que el aumento de su alícuota puede aumentar sus ingresos sin necesidad de crear nuevos gravámenes. Por otro lado, tenemos lo que son los sujetos pasivos de estas obligaciones tributarias, el cual se considera que serán todas aquellas personas que deben declarar y pagar cierta cantidad de dinero, ya que de una manera u otra obtienen ciertos ingresos por la realización de una actividad determinada. Estos podrán ser personas naturales, compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en nombre colectivos, actividades de hidrocarburos, asociaciones y fundaciones. También se encuentran establecidas las tarifas que deberán cancelar cada una de estas personas. La primera tarifa es aplicable a las personas naturales, la segunda a aquellas sociedades o empresas y la tercera exclusivamente a las empresas que se dedican a la explotación de hidrocarburos. Las potestades tributarias es otro de los temas a tratar. Esta es considerada como facultades, o mejor dicho, capacidades que tendrá únicamente el Estado
con el fin de poder modificar, crear o extinguir las obligaciones tributarias que se encuentren en el territorio. Esta potestad tiene la siguiente clasificación. Primero, la potestad tributaria originaria. Esta es considerada como la facultad o capacidad que tiene el poder público en su órgano ejecutivo otorgado de una manera u otra por la Constitución Nacional. Y por el otro lado tenemos la potestad tributaria delegada o derivada. Esta es la facultad o el poder que la ley y no la Constitución Nacional otorga a los órganos del Poder Ejecutivo sobre aquellos tributos que no están facultados para ser administrados por la Constitución Nacional. Cabe destacar que la potestad no es limitada y por lo tanto no podrá ejecutarse al margen de los principios y los límites que establece tanto la Constitución como otras leyes que se relacionan en esta materia. Tenemos que la extinción de la relación jurídica tributaria, el pago es considerada como la forma ideal para extinguir la misma. Este no es más que el cumplimiento de dar una cantidad de dinero determinada. Su fundamento legal se encuentra establecido en el artículo 40 del COD. En cuanto a la efectuación del mismo, esto deberá realizarlo el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Sin embargo, existen algunos casos en los que lo puede realizar una tercera persona. En cuanto al lugar, la forma y la fecha para realizar este pago, deberá hacerse como lo indica la ley. Además, en cuanto a relación a la fecha, una vez que se haya declarado, esa misma fecha deberá ser cancelada al mismo. Sin embargo, existen algunas excepciones o situaciones las cuales se encuentran establecidas en el artículo 33 del Código. El pago a cuenta es considerado como aquellos pagos realizados por anticipación por un tributo y que posteriormente serán liquidados. Dentro de estas tenemos pagos fraccionados. En su momento se realizará la liquidación total del impuesto. Las retenciones que se realizarán sobre el sueldo o salario de la persona para pagar ciertos impuestos. Y también se tienen los ingresos a cuenta. Es cuando se pagan en especie y no se retiene ningún dinero. Los conceptos imputables al pago. Al pagar las obligaciones se deben imputar. De lo contrario se estará en presencia de lo adeudado y esto llegaría a generar lo que son sanciones, tributo del periodo correspondiente y así como también los intereses moratorios debido al retraso del mismo. El otorgamiento de prórrogas solo podrá realizarlo el Ejecutivo Nacional y esto va a facilitar el pago de las obligaciones siempre y cuando no se encuentre vencidas. O también podrían fraccionarse y establecerse plazos de deudas atrasadas que no se han podido cumplir por casos fortuitos o fuerzas mayores. Este otorgamiento podríamos establecerlo como facultades de pago. Estas deberán ser solicitadas con un mínimo de 15 días de anticipación a que se haya vencido la obligación tributaria. Y por otro lado tenemos lo que es el plazo de carácter particular. Estas hacen referencia a obligaciones que ya han sido vencidas, pero que de una u otra manera se consideran excepcionales y se le otorga la posibilidad de poder ser canceladas. Como todo acto, el pago surge ciertos efectos. El primero de ellos es que va a satisfacer el interés del acreedor. Pero en realidad podríamos establecer dos efectos generados por el pago, que es el efecto liberatorio, en el cual el deudor se libera por completo del acreedor, y el efecto extintivo, como bien su palabra lo indica, este extingue el vínculo jurídico una vez que se haya cumplido con la obligación tributaria. Por último tenemos lo que es el procedimiento de la determinación tributaria.
Este es considerado como un instrumento empleado por la Administración Tributaria, la cual va a permitir declarar la existencia y la cuantía de la obligación. Existen dos clases para determinarla: la autodeterminación, que es realizada por aquel contribuyente mediante una planilla de liquidación, y la determinación de oficio. Esta acción es realizada por el Estado. Además, se debe tomar en cuenta lo que se establece en el artículo 131 del COP. En cuanto a la determinación de oficio, puede calcularse sobre la base cierta y sobre la base presuntiva. La base cierta es aquella que nos va a otorgar o nos va a brindar el apoyo de los elementos para calcular los hechos tributarios que se han generado, mientras que la base presuntiva determina los hechos generados de una obligación y asimismo se podrá corroborar su existencia y su cuantía. Esto ha sido todo, muchísimas gracias, hasta la próxima.